En el año 2016 me pasó algo bien curioso y raro. Estaba en la bodega horrera de mi ciudad acompañando a un amigo a comprar cosas. Me marcan de un número con lada extraña que no era de la ciudad. Contesté y la persona, que sonaba como una mujer, me llama por mi primer nombre, cosa que es muy rara, pues todos me conocen por un apodo, sino por el segundo nombre, que es Alejandro. Pregunto quién habla y no me quiere decir su nombre, pero empieza a contarme que le gustaría conocerme y salir, y demás. Pero la cosa se empezó a volver extraña cuando me empezó a decir cosas muy personales de mí, como el número que calzo de mis zapatos, qué tipo de tachones o cuáles usaba para jugar fútbol, en qué página del libro me quedé de cierta novela y un sinfín de cosas que solamente yo podría saber, o situaciones que recuerdo que solo éramos ciertas personas y ella sabía, como, por ejemplo, que nos juntábamos cierto grupo de amigos a jugar fútbol cierto día de la semana, pero ella me decía cosas tan específicas como si hubiera estado ahí presente, cuando realmente no estuvo ni siquiera una mujer ahí. Y cosas que ni los que habíamos ido a jugar sabíamos, o sabíamos pocos, como que yo me fregué el tobillo en tal reta de fut y no le conté a nadie. Y siguió contándome muchas cosas personales al grado de darme miedo de cómo sabía eso, desde fecha de nacimiento de mis padres hasta incluso como me decían de apodo en mi casa de cariño de pequeño, un apodo que solo 2 personas en mi vida saben. Cuando ya casi acabábamos de hablar y yo todo asustado, me dijo que le interesaba mucho salir conmigo y que si no estaba interesado en conocernos. Le dije que no, que realmente me asustaba eso. Después rastré la lada y era de Querétaro el número, y antes podías meter el número a Facebook y te mandaba al perfil del teléfono en que se estaba usando ese Facebook. Y di con una chava joven de alrededor de mi edad, muy atractiva, pero yo ni la conocía ni tenía idea de quién era, y solo había un conocido en común agregado. Le pregunté a ese conocido en común y me dijo que no, que jamás pasó mi número y que ni él tenía registrado el mío, pues teníamos años sin hablar. Me quedó esa curiosidad de saber cómo alguien sabía muchas cosas que ni siquiera jamás conté a nadie. Una vez, cuando estaba en la prepa, nos salimos temprano para ir a tomar con mis amigos. Íbamos a un lugar que está cerca de un río, pues no pasaba gente por ahí. Cuando íbamos en camino, mi amigo recibió una llamada. No se veía el número, decía desconocido. Desde ahí se le hizo extraño, pero nada fuera de lo común. Cuando contestó, estuvo en silencio unos segundos y después sonó una canción como de película de terror, de esas feas. Después de como 1 minuto, colgaron. A los 3 nos dio miedo, pero, jóvenes al fin, echamos desmadre. Llegamos a donde íbamos a tomar y, apenas llegando, mi amiga recibió la misma llamada. Igual, silencio, luego la canción y colgaron. Ahí ya nos dio miedo de verdad. Se nos notaba, pero intentamos disimularlo para no alarmarnos entre nosotros. Duramos como 40 minutitos ahí, porque estaba más solo de lo normal y nosotros teníamos miedo. Después me tocó recibir la llamada a mí. La contesté con miedo y, ya bastante asustados los 3, decidimos irnos. Nunca supimos qué fue eso. Ya en la prepa, les rogamos a todos que nos dijeran si alguno de ellos nos había hecho una broma, pero nadie lo admitió. Hoy en día no sabemos qué fue. Cuando nos juntamos, lo recordamos y, aunque aún se nos eriza la piel, lo tomamos a risa, pero volteando a ver nuestros teléfonos para asegurarnos de que no entre ninguna llamada. Cuando tenía como 13 años, compartía la habitación con mi hermano. Solamente nos dividía una cortina que partía el cuarto. De su lado, él tenía un teléfono fijo y recuerdo que, una madrugada, recibió una llamada bastante extraña. Empezó a sonar el teléfono y mi hermano no contestaba, pues tiene el sueño pesado. Sin embargo, yo tengo el sueño muy ligero y me levanté a contestar. Al levantar el teléfono y decir bueno, una voz muy gruesa de hombre me dijo, que te vaya bien. Yo, sin saber quién hablaba, dije, gracias, ¿quién habla? Al preguntar eso, me dio un escalofrío en el cuerpo y se me ocurrió ver la hora. Eran las 3 de la mañana. No esperé a que me contestara a quien hablaba y colgué. Posteriormente, salí al baño, que quedaba fuera del cuarto. Es un baño de madera,
pero en ese entonces la madera era nueva, así que jamás se había atorado. Pero ese día, cuando intenté salir, parecía que alguien jalaba la puerta por afuera. Tuve que despertar a mi hermano para que me ayudara a abrir. Al día siguiente, cuando regresó de la escuela, me reclamó por pasarme a su lado y estar buscando algo. Cuando le dije que yo no fui, me dijo que sí, porque vio que la luz de una lámpara que tenía se prendió y se apagó. Cabe aclarar que esa lámpara era de un foco que solo de moverlo y tocarlo se podía prender y apagar. Jamás supe, y me sigo preguntando, ¿qué fue lo que me deseó el bien esa madrugada? Si fue el bien, ¿por qué tenía una voz tan gruesa y tan fea? Y si fue algo malo, ¿por qué me deseó el bien? Una vez estaba en mi sala viendo la TV como por ahí de las 11:30. Era casi medianoche. En ese entonces vivía con mis abuelos, mismos que ya estaban dormidos. De repente sonó el teléfono fijo de la casa, algo rarísimo que sucediera por la hora en que entró la llamada. Yo levanté el teléfono pensando que podría ser un familiar, un amigo en aprietos o hasta una extorsión, siendo este último pensamiento el que ganó, por lo que decidí quedarme en silencio mientras escuchaba por el otro lado. Atendió una mujer tosiendo en repetidas ocasiones. Cada vez que lo hacía, se quejaba fuertemente por el dolor. Seguía sin decir nada, hasta que la mujer exclamó con un tono agonizante: «Ya sabía que no me ibas a contestar, me voy a morir». Tan pronto terminó de decir eso, colgó y me quedé con una sensación bastante fea en la espalda. Fue tan desagradable y confuso el momento que afectó mi sueño. Desde entonces, sigo esperando una respuesta que pueda resolver qué fue aquello. En repetidas ocasiones suelo recibir llamadas de spam o conladas de otros estados. Hace algunos años, respondí una llamada en donde me querían extorsionar diciendo que era mi primo de Estados Unidos, entre otras cosas. Lo que hasta ahora me ha dejado más impactada es que, por allá del 2022, recibía mínimo 10 llamadas al día de números desconocidos, pero por cierta experiencia no contestaba. Recuerdo que un día era tanta la insistencia de un número, porque ya llevaba alrededor de 3 llamadas a las cuales no contesté, que, al ver su insistencia, respondí y me quedé en silencio para ver qué me decían. Todo era un silencio que solo me dio escalofríos. Al paso de 7 segundos, solo me respondieron, pero se escuchaba la voz de una operadora que solo me dijo «buenas noches» y colgaron. El año pasado igual recibí muchas llamadas desconocidas, pero lo que me llamó la atención es que recibí ese mensaje, al cual yo no contesté por miedo, y busqué si el número tenía WhatsApp, pero no aparecía como registrado ni tenía ninguna información, lo que me dio más miedo. Desde ese día no he recibido llamadas ni nada. Cuando tenía entre unos 8 y 10 años, recuerdo que habían llamado al teléfono fijo de mi casa. Yo contesté claramente e inmediatamente empecé a escuchar la voz agitada de una mujer. En la llamada me dijo lo siguiente: «Hijo, ayúdame por favor, el señor del taxi no me quiere dejar bajar». Cosa que claramente me asustó demasiado, pues estaba chico. En ese momento también pensé que podía ser un intento de extorsión, ya que recuerdo bien que días antes tuvimos una situación así. Mi mamá se dio cuenta de que estaba al teléfono, así que se acercó y me pidió que le dijera quién era. Le conté lo que había pasado. A todo esto, aún no había colgado la llamada. Recuerdo, ya de último, escuchar a la mujer suplicar que le ayudara, refiriéndose a mí como su hijo, para que después mi mamá tomara la llamada y la persona al otro lado colgara. A día de hoy, prefiero 1000 veces que haya sido un intento de extorsión a que la persona del otro lado haya pasado por algo así. De ser así, espero que se encuentre bien. Trabajo en un call center donde manejamos socios de un hotel. Llamé y pregunté por el señor fulano. Me dijo que era él y me preguntó cómo estaba, porque anteriormente ya habíamos hablado. Le pregunté sobre sus planes vacacionales y me dijo que viajaría con sus hijos. Me dio nombres de quienes vendrían y me solicitó que le llamara la próxima semana para darme algunas referencias. El día acordado, le llamé nuevamente y pregunté por él. La chica se quedó un momento callada y me comentó que le hablaría a alguien,
que le diera un momento. Me contestó alguien más y le dije lo que el socio me había dicho. Me comuniqué con un hijo de este socio y también a él le repetí la información. Me dijo que su papá hacía 2 años ya había fallecido y que no comprendía quién fue quien me dio todos esos detalles de su familia. Platicamos de sus planes vacacionales y finalizamos la llamada. Se supone que hablé con alguien que ya falleció. Se me hace muy real esa experiencia. A mí una vez también me pasó algo extraño. Quiero pensar que a lo mejor aluciné, pero sí me dejó pensando hasta el día de hoy. Resulta que todo empieza por la noche, no recuerdo la hora, pero ya era madrugada. Yo estaba teniendo una pesadilla donde algún ente malo, así lo recuerdo, me estaba persiguiendo porque me quería hacer daño. Entonces, él logra atraparme y lo que recuerdo es que me estaba como asfixiando, pero lo sentía muy real. Pero en eso recibo una llamada, pero como yo duermo con mi niña y esposo, pues estaba en medio de los dos, entonces batallé para bajar de la cama y mi celular estaba en una repisa. Entonces, cuando ya agarro el celular, clarito recuerdo que decía en el nombre del contacto mamá, así la tengo registrada, y se me hizo raro. Pero bueno, ya no alcancé a contestar y, como yo me levanté toda asustada por mi sueño, pues me asusté más por la llamada, porque pensé que a lo mejor algo malo le había pasado. Entonces le regreso la llamada y tarda en contestar, pero sí me respondió. Ya le pregunté que qué había pasado o por qué me marcaba tan tarde y me dijo que ella no fue, que estaba dormida y que también yo la levanté con la llamada. La verdad sí se me hizo muy raro. Quiero pensar que tal vez lo soñé, pero de que el celular sonó, pues sí sonó, porque mi esposo también lo escuchó. Después de colgar con mi mamá, revisé las llamadas y no había ninguna llamada reciente, solo la mía donde le marqué. Antes de esa, solo estaban las antiguas. Cuando estaba pequeña, iba en la primaria. Mi mamá, en ese tiempo, ya se había salido de trabajar por mi enfermedad y pues ya se la pasaba en la casa. Un día le marcaron por teléfono de la casa y le decían que a mi papá lo habían secuestrado y se escuchó la voz de un hombre. También nos dijeron que nos estaban vigilando y le dieron datos sobre dónde vivimos. Mi mamá es de las personas que se preocupan por todo, ya sea algo muy chiquito. Y ese día le marcó a mi papá a su trabajo y estaba él ahí. Bien, nos marcaban de mi hermana, de mis tías, hasta de mí, estando yo ahí con ella. Cada que marcaban y mi mamá contestaba, marcaba a toda la familia para saber si estábamos bien. Hubo un tiempo que teníamos que estarnos cuidando. No podíamos salir de la casa mucho rato, ni siquiera asomarnos podíamos. A veces marcaban de otros números, de otros lados, preguntando que si marcaban a la carnicería o de plomería, y así. Muchas veces nos marcaron para extorsionar o de bancos disque diciendo de préstamos, o que disque para confirmar los datos del número de cuenta, y así. También, durante muchos años marcaban del banco con el mismo nombre de la persona que les debía y les decíamos que no vive ahí, y seguían marcando. Estuvimos mucho tiempo en el que ya no contestábamos. Llegué a trabajar en una pizzería. Era la encargada y a veces me tocaba atenderla. Entonces, me acuerdo que una vez me llamaron del número de la pizzería, pensando que era un cliente, y me dicen que eran de una paquetería que, según, iban a llevar un paquete. Según me acuerdo, me dijeron el nombre del que nos supervisaba y yo. Pues, se los di sin saber qué onda. Entonces, según ellos, me dijeron en ese momento que ese supervisor les había llamado a ellos y que, según, era para confirmar de que si había solicitado ese paquete. Entonces, pues me la creí. Ellos me daban números que, según, eran para que recibiera el paquete, y así. Ya hasta que me pidieron el dinero. Entonces me acuerdo que ahí estaba otro señor conmigo y me dice, cuelga el teléfono, y me dice que no es cierto eso, que me estaban extorsionando. Ya hasta que ese señor me dijo que les dijera que no podía dejar el local. Así me la agarré diciendo, porque según me decían que cerrara las puertas y eso, y yo les decía que no podía. Hasta que escuché que golpearon como una mesa y colgaron. Me quedé con la experiencia y el miedo de que me volvieran a llamar. Era la primera vez que me sucedían esas cosas, ya que era la primera vez que trabajaba en algo así.
Ya después se le llamó al supervisor para contarle lo que pasó y se les avisó a las demás sucursales que tenían, para que tuvieran cuidado. Mis ojos los quiero de vuelta, solo veo oscuridad.